de los padres. Es culpa de los padres. ¿A quién no le gustaría quedarse en casa vegetando y que te mantengan? Oye, hay que responderle a Paola que hay 39 millones de ninis en la OCDE, que es un estudio reciente que salió ayer. De esos, 20 millones ya desistieron de buscar trabajo porque nunca pudieron insertarse en el sistema. Es una información tremenda que apareció ayer y que tiene que ver con la crisis económica. Y en nuestro país principalmente el 72% son mujeres. De esos 72%, la mayoría son mujeres que o fueron madres sin quererlo en la adolescencia, por supuesto, o que se tuvieron que hacer cargo de su hogar. Todavía sucede mucho eso, que las mujeres tienen que abandonar sus estudios para hacerse cargo de las labores domésticas por diversas razones. Por lo tanto, también... Pero entonces no es el mismo, o sea, se trata de personas que no trabajan ni estudian, pero no es el mismo patrón. De flojera, claro, no es de flojera. Tenía entendido que era este joven, o no tan joven, 20 y tantos años, que como que no encuentra el rumbo, como que está confundido, como que entra a una carrera y no le gusta y se cambia, y como siempre tienes una familia que te mantiene, entonces está esperando que te llegue la hora. Hay de diversos tipos. Es distinto a alguien que tenga que encargarse de su familia o encargarse de las labores del hogar y no puedas o no tengas cómo estudiar ni trabajar. Es distinto. Justamente, un poco esta idea de la generación Nini, que son estos tipos que están echados, en realidad estadísticamente mucho más estas mamás solteras que tienen que empezar a hacerse cargo, y realmente el grupo más fuerte de Nini en Chile son mujeres entre 25 y 29 años. Exacto. ¿Entiendes? Claro. Entonces, son el 40%, entre el 40 y el 35%. Justamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos dos fenómenos. Uno que es como entre comillas, la persona que tiene más recursos, que es lo que llamamos generación X, que son personas, entre comillas, que no ven el rumbo, que sienten de que de alguna manera la sociedad no está llenando sus expectativas y que sienten que van a ganar menos que sus papás. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Prefieren no hacer nada. Exacto, claro. ¿Entiendes? No encuentran una pega con la plata que ellos pretenden, ¿o no? De cierta manera. En las empresas normalmente, ¿qué es lo que pasaba? Que ahora no puedes reclutar este capital humano porque de alguna manera ellos, por ejemplo, ganan 6 meses de sueldo y se van a viajar, hacen otras cosas, entonces como que no tienen un arraigo. Ahora es distinto a, entre comillas, esto que hablamos, estas mamás. Claro, que son mamás solteras que tienen que hacerse cargo. Vamos a hacer esa diferencia y vamos a seguir ahondando en esta generación Nini. Oye, nosotros queríamos hacer esa diferencia con Sergio, que en el fondo, claro, hay dos grupos, como dice la Yanine, están las mujeres, ¿no es cierto?, que fueron madres adolescentes, están los que no encuentran la oportunidad, y como sociedad, entonces nosotros nos tenemos que preguntar por qué los jóvenes están llegando a ese punto, ¿no? Ese fenómeno en la sociología se inventó hace como 100 años, se llama anomia. Anomia. La anomia es el hecho de que la sociedad ya no te da estímulos para, entre comillas, que tú sigas sus normas. O sea, en el fondo tú sigues las normas sociales porque algo vas a ganar, ¿me entiendes? Claro. Pero ¿qué pasa cuando una sociedad ya no te da ninguna expectativa, no te da nada lo que tú desearías tener? Entonces empiezas a hacer cualquier cosa. Por eso aumenta los niveles de alcoholismo, de suicidio y todas las cuestiones. Como que te frustras antes de comenzar. Mira, como que sabes que esa sociedad o el sistema no te va a permitir ni desarrollarte, ni ganar las lucas que quieres, ni cumplir el sueño de la casa propia, entonces ni siquiera arrancas. Justo, mira. Como que te chingas, ¿no? Acá en Chile hubo una historia muy triste en una comunidad en Tongoy, donde había muchos jóvenes que empezaron a suicidarse. ¿Cierto? ¿Te acuerdas? Me acuerdo, fue hace como 5 años más o menos. Justamente, ¿no? ellos se dieron cuenta que no tenían ninguna posibilidad de poder seguir avanzando. Entonces, ¿qué dicen? Mejor nos quedamos en esto. Empieza como una desesperanza prendida. Sí, verdad. Entonces, eso que pasa, en México también es súper alto este fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? De que de alguna manera tenemos que los gobiernos empezar a poder responder a estas personas porque le estamos dando educación, ponte todos los cabros. Claro. Y todos ahora estamos marchando por la educación. Pero ¿y después qué? Cuando llega el día del trabajo y nadie te contrata. Entonces ese problema que viene a futuro, porque estos Nini, por ejemplo, generaron lo que se llama la primavera árabe. ¿Ya? ¿Te acuerdas estos cambios que hubieron en Arabia? Sí. Pasó por el hecho de que todos estos Nini dijeron, ¿sabéis que nos aburrimos a este gobierno porque no responde a nada? Nos juntamos en Twitter, hacemos una gigantesca revolución y lo tiramos abajo. Claro. Entonces, en el futuro, tal como está pasando en España, ahora van a tener poder. Es decir, ¿sabéis que realmente esta sociedad no está funcionando? Los políticos no están haciendo nada, nosotros estamos muy educados, pero no accedemos al trabajo y a los recursos que tienen nuestros padres. De hecho, el 25% de los jóvenes españoles son Nini. Tenemos Twitter, señores. Karen Valentina Liz dice, Mujer en la Red, yo tengo 25 años y no estudio ni trabajo porque me dediqué 100% a criar a mi hijo, pero es un trabajo 24/7 y lo sabemos. Estamos hablando del trabajo remunerado. Karen, por eso nosotros hicimos la diferencia. Claro, o sea, hay pero están considerados dentro. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando Karen quiera volver a trabajar, por ejemplo, que su hijo ya esté más grande y ella tenga la independencia, también la sociedad tiene que ser lo suficientemente
abierta, ¿no es cierto?, para que esa mujer pueda reinsertarse. Afortunadamente en Chile han bajado los índices de Nini porque también hay harto trabajo temporal. Se han triplicado los trabajos temporales, fíjate. Pero sabes que eso enmascara en el fondo una realidad que no queremos ver, el hecho de que ponte tú todos estos jóvenes, por ejemplo yo así, yo no me impongo. ¿Qué va a pasar conmigo en 30 años más? Vamos a tener que hacer cargo de ti. Claro, a ver, entonces, ¿qué pasa? Todos estos trabajos temporales enmascaran una estadística que es muy triste, que esto es todo inestable. Por ejemplo, gente que nos ve no sabe si quizás mañana tiene trabajo. Son puros trabajos temporales. ¿Has pensado ser el toy boy de alguien? Claro. Muy bien, muy bien. Pero uno se le exige, a todo el mundo se le empuja a estudiar, a producir, a ser exitoso, pero después no hay campo laboral. Les dais muchas expectativas y después se dan cuenta que después de tanto esfuerzo no hay nada. Desesperanza prendida. Desesperanza prendida se llama. Oye, a mí me quedó marcado lo de Toy Boy. A mí me quedó lo de Toy Boy. Todo de Toy Boy. Hay más gente comentando a través de nuestro Twitter, por supuesto. Estamos interactuando con nuestro público y Nacho San Román dice, igual hay regiones donde es difícil encontrar trabajo. Todas las pegas son con experiencia. Justo dio en el clavo, Nacho, porque también ese es súper importante. En todas las pegas te piden experiencia y resulta que cuando tú estás partiendo no tienes experiencia y lo que necesitas es una oportunidad. Seguimos con los tweets. Ahora está Messi en el Twitter y dice, ojo, hay muchos jóvenes que trabajan sin contrato y pitutean y que no aparecen en ningún sitio. Verdad. Esas son las llamadas cifras negras, ¿no es cierto? Que nos preocupan mucho. Y que nos imponen también. Exactamente, el tema es ese. En el fondo, tenemos una sociedad que es parecida a las sociedades europeas, que está dando muchas opciones, es decir, estudien, ustedes van a tener un ascenso social y realmente eso es mentira. Específicamente en sociedades como nuestra que son tan cerradas y están tan apitutadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente después dice, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a trabajar si realmente voy a quedar en el mismo lugar? ¿Por qué no mejor pecho a mis papás durante los próximos 20 años? Me ahorro la plata de la universidad, que es carísima además. Exacto, me ahorro ese desgaste. No me la ahorro, no, se las ahorro a mis papás. Bueno, pero eventualmente hay gente que también se paga sus propios estudios, sus papás no se los pagan, se los pagan ellos mismos. Pero me ahorro eso, total, después hago alguna peguita y puedo ganar casi lo mismo. Esa mentalidad existe, como decir, pegas más informales o cosas como más no tan profesionales, más técnicas, también forman parte de las opciones, porque ves que no tienes mucho ¿Tuviste tu etapa de Nini? Nunca, no tuve oportunidad. ¿A qué hora comenzaste a trabajar? Tomé a Santiago a los 19 años y comencé a estudiar en la Universidad Católica actuación. Y de ahí del segundo año, bueno, del primer año empecé a trabajar. Porque trabajaba y estudiabas al mismo tiempo. O sea, trabajaba, claro, tenía beca de estudio en la universidad cuando había beca y después tuve que tomar el préstamo que Pinochet dio vuelta a todo el crédito que yo pagué, el crédito. Claro. Y entre medio tenía trabajos ocasionales, hacer de viejo pascuero, atender en una fiesta. Cumpleaños infantiles. Y de segundo año empecé a trabajar en el mismo teatro de la universidad como actor y no he parado desde ahí. Así que no. ¿De la Universidad Católica? De la Universidad Católica. ¿Dónde está Vamos a ir a un Twitter justamente que nos plantea otra arista de los ninis, fíjate. Y dice, la generación de los 40 años sufrieron mucho para conseguir todo lo que tienen. Y no quieren que sus hijos pasen lo mismo. Mira. Dice Viviana Poblete. Viviana, ¿sabéis que dio en el clavo de lo que por lo menos es mi temor como madre? En algún momento yo tengo exactamente 40 años. Y claro, y uno se la jugó, mis papás se sacrificaron, mis abuelos se sacrificaron, uno como que tiene toda esa carga para atrás y como que a veces me pregunto, ¿no le estaré dando de más a mi hijo y lo estoy convirtiendo en una persona muy cómoda? Claro, bueno, ese es parte del fenómeno, que en el fondo los jóvenes ahora tienen más que nunca, en los últimos 20 años ha crecido mucho estos países, entonces tienen de todo, todos tenemos televisores, todos tenemos muchas cosas. Todos tenemos teléfonos, estamos conectados. Exacto, pero de alguna manera, ¿cómo motiva a estos jóvenes para querer integrarse? Porque en el fondo, ¿sabes lo que es esto de los ninis? Es una depresión enmascarada. El principal síntoma de la depresión se llama anedonia, el hecho de no experimentar placer con nada. Y estos cabros no les genera felicidad. Nada, eso es depresión. Nada los sorprende. Eso no es estar llorando, el hecho de no poder experimentar placer. Entonces, como una sociedad entera que ya no tiene nada que los pueda sorprender. Si te fijas, ahora en la televisión tenemos que estarnos tirando de cabeza quizás para que alguien diga, oh, esto es interesante. Ya como que no hay capacidad de asombro en las personas. Claro. Eso no es un problema importante. Yo creo que nuestra amiga dio también en el clavo, porque encuentro que es absolutamente cíclico. Es esto, como que los abuelos, yo qué sé, nuestros abuelos, ponte tú, que muchos vinieron del campo a la ciudad. Eran obreros. Trabajaron,
y luego nuestros padres probablemente fueron la primera generación familiar que tuvieron acceso a la educación. Justo. Y nosotros fuimos la primera generación universitaria. Y así, es como que cada uno marcó una época y nadie quiere repetir las faltas de los... Tú quieres darte mucho tener más, cosas que no tuvieron los hijos. Les cuento una historia cortita. Mira, en Holanda hace un año atrás había una historia muy curiosa, en los años 70, donde llegó una comunidad que quiso dejar las ciudades y iba a hacer casas con fonola, gente que tenía lucas, ¿cachai? ¿Ya? Y que empezó a hacer como una nueva sociedad porque ya tenían todo Ahí- hecho. ahí involucionaron, Entonces, ellos de decían, cierta como manera. tenemos todo hecho, tenemos que construir una nueva sociedad donde podamos hacer algo al respecto. Claro, Eso claro. como volvieron al principio. Entonces, Claro, ¿qué pasa? destruir el origen. Destruir Ya para está, construir, claro. para poder sentirse útiles. Exactamente. Wow. Bueno, Hay que oye, tener buen tema cuidado de con eso, conversación. sí. Agradecemos a toda la gente